Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por estar, como siempre, en estos seminarios de medicina integrativa. Hoy es un día muy importante porque es el final de toda una serie de seminarios que hemos venido dando. Digo, no es el final de los seminarios, pero sí del primer ciclo de seminarios, en donde quisiera invitarles a que entre todos discutamos, agreguemos, eh, a- anexemos, pensemos los axiomas que subyacen a la medicina integrativa. Y para quien no ha estado en los seminarios, voy a regresar a explicar qué es un axioma. Platicábamos que toda disciplina científica le subyacen postulados filosóficos que no son sujetos a discusión, sino que le dan base a cualquier disciplina científica. Eh, a lo largo de varios de los seminarios hemos discutido los diferentes paradigmas también que hay en la psicología y en la medicina moderna sobre todo, y los que se contraponen a estos y todo esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Que vayamos platicando. Primero les voy a dar una presentación que tengo que decir que no es mía, sino de mis alumnos de séptimo semestre de la licenciatura de naturoterapia y que fuimos construyendo a lo largo de todo un semestre para ir definiendo cuáles serían los axiomas que subyacen a la medicina integrativa, medicina natural, complementaria, holística o como le quieran llamar. Eh, Voy a dar esta presentación y luego todos aquellos que quieran participar y discutir si están de acuerdo o no en alguno de estos axiomas, si quieren agregar alguno más. Esto va a ser muy importante porque a partir de esto vamos a hacer un escrito donde vamos a hacer una declaración sobre cuáles son los axiomas que sustentan al quehacer de todos los que nos dedicamos a la medicina natural. ¿Ok? Entonces arrancamos con el primero. El concepto de terreno. La medicina natural apoya a la salud más que combatir a la enfermedad. El enfoque está en el terreno. Bueno, el terreno es un concepto que ya nace con los vitalistas del siglo XVIII, etcétera, y que habla, pues, ¿qué es el terreno? Pues es el cuerpo humano, ¿no? O el ser humano en todos sus aspectos. Y en esta triada de agente patógeno, terreno y enfermedad, ¿a qué le damos más énfasis en la medicina natural? ¿A atacar al agente patógeno o a fortalecer el terreno? Entonces, uno de los primeros axiomas y postulados de la medicina natural es que nosotros nos enfocamos más en el fortalecimiento de todos los mecanismos de autocuración y autorregeneración del cuerpo humano y de la mente humana, para que ya fortalecido sea mucho más difícil que el agente patógeno lo pueda tomar, ¿no? Este concepto no es de ahorita, este concepto forma parte de la mayoría de las medicinas ancestrales en las que se enfocan en la nutrición, en las emociones, en los hábitos y en todo lo que hace que una persona tenga una vida plena y longeva. La medicina moderna se ha enfocado más en construir fármacos para atacar a la enfermedad o a los síntomas que en fortalecer los mecanismos de autocuración, de autorregeneración del ser humano. Este es el primer postulado, el primer axioma. El segundo sería la inteligencia del cuerpo. Para la medicina ayurveda, los niños nacen con una inteligencia corporal, es decir, saben lo que es bueno y lo que es malo para su cuerpo. Y recuerdo mucho la frase de una pediatra famosa ahí del Instituto
Federico Gómez, que decía que los niños ponen la cantidad y la madre la calidad del alimento. Y en ese sentido, el niño sabe perfectamente qué es lo que le conviene, cuándo comer, cuándo no comer, etcétera. Y a esto le llamamos inteligencia corporal, inteligencia del cuerpo. Uh-huh. Y, por ejemplo, en la medicina ayurveda me gusta mucho porque entre las causas de la enfermedad, que tienen una causalidad aproximadamente de 35 diferentes causalidades de la enfermedad, una se traduce como blasfemia intelectual, que quiere decir no hacerle caso al cuerpo. Cuando el cuerpo te dice ya párale de comer, cuando el cuerpo te dice ya párale de trabajar tanto, ya párale al estrés, ya párale a la ira, ya párale a esto, hay que hacerle caso. No escuchar lo que tu cuerpo dice es causa de enfermedad. El cuerpo es sabio y sabe qué es lo que requiere. Este es muy importante de discutir. Generalidad versus individualidad. La medicina moderna basada en la matematización que tuvo la ciencia, como ya lo hemos discutido, desde Descartes, Newton, Galileo, etcétera, la medicina moderna se ha basado en crear niveles, medias, modas, etcétera, utilizando la curva de Gauss, utilizando las matemáticas para podernos dar las constantes en que un ser humano debe de mantenerse, midiendo solamente los aspectos que puedan ser medibles cuantitativamente. La medicina natural, si bien no rechaza estos aspectos, sí toma muy en cuenta que cada ser humano es individual e inclusive singular, que quiere decir que es único e irrepetible. Y aquí hay ejemplos muy claros que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una fórmula de herbolaria o una fórmula de acupuntura, jamás es la misma para todos los pacientes que tienen hipertensión. La fórmula siempre es individualizada al caso particular del paciente, de tal manera que lo que hacemos es una medicina individual, enfocada en cada paciente. Y esto nos lleva, desde luego, a la gran frase hipocrática de no existen enfermedades, sino enfermos. Otro axioma de la medicina natural es que somos lo que ingresamos a nuestro ser. La causa de la enfermedad se relaciona con todo lo que estamos ingresando a través de los sentidos, a través del aparato digestivo, a través de la piel, a través de la mente. Todo lo que va afectando desde nivel emocional, el estar viendo todo el tiempo noticias negativas, por ejemplo, el vivir en un ambiente de violencia, el vivir pues en un continuo bombardeo de malas emociones, pero también el ingerir malos alimentos. Es decir, ¿de qué está hablando este axioma? De que somos sistemas abiertos y que estamos continuamente recibiendo información, recibiendo diferentes cosas, alimentos, cuestiones en la respiración, cosas a través de la mente, etcétera, y que son estos las principales causas de la enfermedad, porque son los que modifican nuestras conductas y nuestras conductas modifican nuestros hábitos. Y en el caso de las enfermedades crónico-degenerativas, los hábitos son fundamentales en su génesis. Por eso decimos que somos lo que ingresamos a nuestro ser. El todo versus las partes. Esta es una crítica al mecanicismo, una crítica al materialismo y al axioma prevalente en la medicina convencional de que el todo se puede medir con la suma de sus partes. La medicina natural trata a la persona completa, se ve al individuo como un todo,
compuesto de factores físicos, mentales, emocionales, sociales y espirituales. No negamos la importancia de ver aspectos biológicos, bioquímicos, fisiológicos. Sin embargo, nunca vamos a poder entender la enfermedad en toda su magnitud si no vemos al ser humano como un todo, con todos los factores que están alrededor en su vida personal, en su vida interpersonal, en su vida eh, con otras personas en su familia, en su sociedad, cómo ve el mundo, lo que pasa alrededor, sus conceptos de espiritualidad, la vida espiritual que tiene, etcétera, también van a complementar la visión que debemos de tener y de recabar en un individuo para poderlo entender bien y para poder incidir en estos aspectos, como lo han hecho muchas terapéuticas, no solamente ancestrales, sino de más reciente creación, como la homeopatía, por ejemplo. Esta es otra muy interesante y muy discutible. ¿Existen factores no materiales en el ser humano? ¿Aceptamos el hecho de los preceptos del vitalismo o de los preceptos de las medicinas ancestrales, en donde se acepta que el organismo no solo está constituido de aspectos materiales y medibles cuantitativamente, sino que está constituido de aspectos no materiales que motivan y mueven a la vida, como en la medicina china el chi o el prana de la medicina ayurveda, la fuerza vital de la homeopatía, y tantos otros conceptos que ya platicamos en en otros seminarios de lo que podríamos considerar aspectos no materiales. Aquí puede entrar el tema de los chakras, de los diferentes cuerpos que puede tener un individuo, no solamente el cuerpo físico, sino los cuerpos energéticos, etcétera. Somos vitalistas, no materialistas. El ser humano es un sistema complejo, cerrado. Lo que pasa adentro no tiene nada que ver con lo que pasa afuera, o somos en realidad un sistema tremendamente abierto. Creo que la información científica claramente ha ido demostrando a lo largo del tiempo que somos un sistema no solamente abierto, somos prácticamente una esponja. No solamente nos comunicamos con las bacterias que tenemos dentro del intestino, nos comunicamos con todo el exterior de nuestro cuerpo, nos comunicamos con el medio ambiente, con las demás personas, nos influencia la relación yo-tú, nos influencia la sociedad, nos influencia el medio ambiente. Inclusive si aceptamos la teoría de los puntos energéticos que muchas tradiciones aceptan, que tenemos en la piel y que se han detectado más de 1000, y que habla de que la piel también es un receptor importante de información que apenas estamos entendiendo, pues somos prácticamente un sistema abierto por dentro y por fuera, que está en continua comunicación con todo el exterior del cuerpo humano. Y por lo tanto, pues somos influenciados por todos estos aspectos. Aquí hay una discusión también bien interesante entre las visiones darwinistas de la genética y las visiones lamarckianas, ¿verdad? Hasta hace pocas décadas hablar de Lamarck era prácticamente casi te expulsaban de la universidad. Lamarck decía que el medio ambiente modificaba los genes. Darwin decía que los genes iban cambiando al azar y que solamente aquellas mutaciones que ocurrieran lograban y que se adaptaran al medio ambiente son las que iban a sobrevivir. Sin embargo, estudios recientes han visto que los genes cambian muchísimo más rápido que lo que pudiera explicar la teoría darwiniana.
Uno de los primeros genes que mapeamos fue el gene de la drosofila, la mosquita de la fruta. La mapeamos hace más de 50 años. Han hecho nuevos mapeos del gene, que es un gene circular, es un cromosoma circular, el de la drosofila. Pues resulta que ha cambiado enormemente sus genes. Y eso no puede ser explicado por la teoría darwiniana. Quiere decir que la drosofila está en continuo contacto con el medio externo y eso provoca cambios en sus genes. Así que la Lamarck está de vuelta y todo esto que les estoy diciendo también. Sistema cibernético versus mecanicista. Somos un sistema mecanicista, somos una especie de reloj o de maquinaria en donde cada parte funciona por separado pero unida y que si falla alguna de esas partes con solo quitarla y sustituirla, una tuerca por ejemplo, ya sigue funcionando la maquinaria, o somos un sistema complejo. Ya platicamos de la teoría cibernética, de la teoría de sistemas de von Bertalanffy, que habla de la idea de que un sistema complejo tiene múltiples núcleos o nódulos dentro del sistema que se intercomunican y que cuando llega una información que le podemos llamar factor estresante, todo el sistema o parte de él va a tratar de adaptarse a esta información que está llegando. Esta adaptación va a cambiar al sistema o probablemente si la información entrante fue muy débil, no va a pasar nada, se va a absorber y va a salir. Pero a veces, si la información es de suficiente magnitud, va a modificar al sistema para adaptarse bajo las reglas de economía, es decir, de menor gasto de energía. Pero el sistema ya no va a quedar como en el origen. Y a lo largo de la vida, el sistema, dependiendo de los factores estresantes que vaya recibiendo y de la magnitud de ellos, va a ir modificando el sistema. Y cuando ya vemos lo que llamamos enfermedad, ya no interpretaríamos los síntomas y signos como la enfermedad misma, sino como lo que vemos de reflejo de la adaptación del sistema al factor estresante que se presenta en este momento. Pero ya ocurrieron previamente varias modificaciones del sistema. Y esto nos da pie a hablar de lo que llamamos historia de vida y la importancia de recabar en un paciente toda su historia de vida de los principales factores estresantes que ha recibido durante toda su vida y que explican el aquí y el ahora y la enfermedad que tiene en este momento y por qué se presenta de esta manera. Entonces, ¿nos vamos más hacia un sistema complejo o nos quedamos con la versión mecanicista en donde tendría que entrar nada más un cirujano, quitarle la tuerca, adicionar otra y se acabó? Muchas explicaciones de la enfermedad. Este axioma habla de que no existe ninguna escuela del pensamiento, ni de la psicología, ni de la medicina, que explique el fenómeno completo salud-enfermedad. Todas son teorías que ven parcialmente el fenómeno. En este caso, les platicaba del cuento del elefante, ¿verdad? Cada uno de estos monjes ve una perspectiva, una parcialidad de la realidad. Y esa parcialidad de la realidad explica hasta cierto grado el fenómeno. A veces, la enfermedad encaja muy bien en esa explicación y al trabajar la enfermedad a través de esa teoría tenemos muy buenos resultados. A veces no encaja del todo y probablemente otro tipo de abordaje va a ser más efectivo para trabajar esa enfermedad. A la enfermedad y al fenómeno salud-enfermedad, al elefante, no le interesa cómo lo observemos. Él es. Y si le llamamos calor
estómago o gastritis o exceso de pita en el estómago, no le interesa. Eso es nuestra teoría de cómo lo observamos. Pero y va a depender, pues, de si nuestra teoría encaja muy bien y si nuestros recursos terapéuticos encajan en este momento, en este aquí y en este ahora, en este paciente, del resultado que vamos a tener. Por lo tanto, invita, antes que otra cosa, a tener humildad, a romper este esquema donde los doctores somos los sabelotodos y los que tenemos todas las respuestas de la enfermedad del paciente. Creo que está más que claro que la lucha contra las enfermedades crónico-degenerativas se está perdiendo. Y es por lo tanto que es fundamental empezar a observar más perspectivas de lo que es el fenómeno salud-enfermedad. Singularidad. La singularidad habla de que cada ser humano es único e irrepetible. Parte de una genética particular, pero parte de una historia de vida particular que lo llevó a la aquí y a la hora y a la enfermedad en la que se presenta con nosotros como ser humano en nuestro consultorio. Esta singularidad en la que el paciente fue formándose a lo largo del tiempo, es muy importante que la observemos con humildad a través de una postura fenomenológica, que ya hablamos de eso en otro seminario, en donde respetamos el punto de vista del paciente y de lo que él cree que ha causado su enfermedad, para que junto con lo que el paciente piensa y junto con lo que nosotros sabemos, en conjunto, como dos seres humanos, tratemos de resolver el problema. Raíz versus rama. Si el tratamiento farmacológico se utiliza solamente para mitigar el síntoma, que a veces es la forma del cuerpo de adaptarse, como ya lo hablamos desde la visión cibernética, y ya les puse el ejemplo en otro seminario de la fiebre. La fiebre existe en el cuerpo para acelerar la función del sistema inmune. No voy a negar que cierto grado de fiebre pueda causar problemas, pero cierto grado de fiebre ayuda a atacar a los patógenos. Si el tratamiento farmacológico solamente se utiliza para mitigar el síntoma y no también para ayudarle al cuerpo a adaptarse, es una mala utilización de un fármaco. Entonces, el fármaco se convierte en un factor estresante más. La postura de la medicina natural es siempre buscar la raíz de la enfermedad, que puede ser emocional, que puede ser en los hábitos, que puede ser de diferentes causas. Cada tradición tiene diferentes causas. Buscar la raíz es mucho más importante que solamente mitigar la rama, es decir, los síntomas y los signos que observamos. De esta manera, aspiramos a que el paciente recupere su estado de estabilidad, ¿sí? Y ya no requiera seguir utilizando tratamiento. Se estabilice, ayudemos a que el sistema se estabilice y ya funcione adecuadamente. La enfermedad también es cultura. La enfermedad se relacionan con los cambios culturales. La enfermedad como constructo social. Ya habíamos platicado que existen muchas formas de definir a las diferentes enfermedades en las diferentes culturas y que hay enfermedades que inclusive en algunas culturas no se conceptualizan. Por ejemplo, alguna vez les platicaba que la menopausia antiguamente no se conceptualizaba en la cultura china y no había un nombre para llamarle a ese periodo. También les he platicado que en las culturas ancestrales la adolescencia no existía, porque el hombre se convertía en hombre a los 14 años de edad y tenía que cumplir las funciones de un adulto. La enfermedad como constructo.
Les platicaba, por ejemplo, que los chinos han hecho un trabajo extraordinario para demostrar que sus síndromes existen en la realidad. Han utilizado inclusive metodología occidental, estadística, como la que se utiliza, por ejemplo, para hacer test psicológicos, y que se llama análisis, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvida el nombre. Eh, y han definido que en realidad existen sus síndromes, así como nosotros hemos definido que existe la depresión o que existe la ansiedad, etcétera, a través de cierta metodología estadística. Entonces, la enfermedad también es cultural. Otro aspecto que toca mucho la psicología y que hablamos mucho desde la psicología humanista y desde el psicoanálisis, etcétera, es la satisfacción de las necesidades. La inhibición continua de las necesidades hace que ya no distingas tus necesidades, es decir, la coartación de lo que el ser humano es desde niño y de sus aspiraciones, de sus deseos, de lo que le motiva, va causando un daño no solamente en la mente, sino en el cuerpo, ya lo platicamos en la teoría psicocorporal, que va dejando una huella en el tiempo y que a lo largo del tiempo va a desembocar en diferentes conductas y en diferentes hábitos y en diferentes alteraciones del cuerpo. De aquí la importancia de romper el esquema de la educación coercitiva de los niños y de descubrir para qué vinieron a este mundo, qué es lo que más les motiva y impulsar estos aspectos creativos del ser humano, porque llega el momento en que a veces ya llegamos a un punto en que ya ni siquiera sabemos lo que queremos y estamos en un estado de caos no solamente físico, sino mental. Debe de haber un balance entre los aspectos físico, mental, emocional, alma o espiritual, como le quieran llamar. No solamente en los aspectos físicos del ser humano, sino en los aspectos no materiales o no medibles como las emociones, el pensamiento, aunque ya les platiqué que hay una metodología cualitativa para medirlos, pero en los aspectos también absolutamente no materiales como sería la espiritualidad. El balance en el ser humano de todos estos aspectos le va a llevar a un estado de salud total, emocional, mental y corporal también. La medicina natural también maneja el axioma de lo que los hábitos son causantes de la enfermedad. El equilibrio se rompe por los hábitos y los hábitos causan alteraciones. El sueño, la sexualidad, la alimentación, el trabajo, las conductas, lo que escuchamos, a lo que nos dedicamos en el día, etcétera. Todos estos aspectos que que son nuestros hábitos, van a incidir en forma importante en la causalidad de las enfermedades. No negamos los genes y sabemos perfectamente que hay enfermedades que tienen una carga genética muy importante, pero la mayoría, aunque tienen una predisposición genética, son los hábitos los que desencadenan que esos genes florezcan y causen enfermedad. Reunión de las disciplinas sanitarias. Les he hablado muchas veces de que a la medicina nos mutilaron la psicología y la nutrición. Cuando se separaron las ciencias en ciencias exactas y en filosofía, y se separó la psicología de la medicina, nos quitaron un gran aspecto fundamental que debemos de recuperar los médicos, y ya hablamos de muchos de los paradigmas de la psicología. Pero tenemos que tener elementos para poder abordar los aspectos mentales
y emocionales de las personas, así como espirituales, para poder incidir y realmente establecer un trato, una unión con el paciente, una comunidad con el paciente, para que el paciente en conjunto con nosotros decidamos qué es lo que tiene que hacer y qué hábitos tiene que tener para que realmente se modifique su enfermedad y desde luego sus factores de riesgo. Este es súper interesante. Muchas escuelas hablan de que existen constituciones. La homeopatía habla de medicamentos constitucionales, la psicocorporal, la psicocorporal luego se ha conectado con el tema del eneagrama, no sé, el Ayurveda tiene 3 tipos de constituciones, muchísimas disciplinas médicas hablan de que existen prototipos o tipos de maneras de ser y padecer, y que si bien no son iguales, en una persona predomina una forma de ser y padecer, y el entenderlo nos ayuda, de alguna manera nos da un mapa para poder ayudar a esa persona. A esto le hemos llamado constitución. Todos nacemos por una constitución formada fisiológicamente en el ser, pero también, también nos va a llevar a padecer física y mentalmente ese tipo de constitución. La idea del campo interferente. Esa es muy interesante porque aparece en múltiples disciplinas. En la medicina china es el estancamiento. En la medicina ayurveda se habla del sitio de debilidad del cuerpo. En la terapia neural hablamos del campo interferente, que son sitios donde la historia de vida de la cual ya hablamos ha dejado una huella que la enfermedad va a elegir como un sitio de debilidad, y donde posteriormente, aunque ahorita no lo veamos, posteriormente la enfermedad se va a manifestar en ese lugar porque ya existía un estado de debilidad, o, como lo explica la terapia neural, una memoria corporal. Y si lo pensamos desde la cibernética, un área en donde se modificó el sistema y está siendo débil, no está siendo tan adaptativa, y en donde cuando llegue un nuevo factor estresante va a ser ahí donde se va a manifestar principalmente la enfermedad. De lo fisiológico a lo anatómico. Mientras la enfermedad en sus estadios iniciales puede ser modificada porque está más en el terreno de lo fisiológico, o inclusive de lo más sutil que puede ser lo mental o espiritual, más fácilmente va a poder ser revertida. Pero cuando la enfermedad ya modificó aspectos anatómicos, lo que se dice ya modificó lo trófico, no es que sea imposible, pero va a ser más difícil revertirlo. Por eso la medicina preventiva y el encontrar a los pacientes en sus estadios iniciales y modificar todo esto que al principio es fisiológico y es adaptativo del sistema antes de que ya ocurra un cambio anatómico, es mucho mejor. El cuerpo guarda memoria de los factores estresantes de suficiente magnitud para ser guardada en el sistema nervioso y en las partes del cuerpo, por ejemplo, desde la teoría psicocorporal, ya dijimos que en la musculatura, etcétera, ¿sí? Y esta memoria, más que decir mejoría, es memoria de la enfermedad, ¿sí? Se va a guardar en diferentes partes del cuerpo y va a ser lo que va a permitir que un nuevo factor estresante llegue y ya cause un mayor problema y que se manifieste en el sistema
como enfermedad. Entender este aspecto nos va a poder permitir hacer historias de vida en donde vayamos viendo cuáles fueron los factores y no solamente ataquemos el aquí y el ahora, sino los factores estresantes que se presentaron en la vida anteriormente a lo que sucedió el día de hoy. La magnitud de estos factores es fundamental. Si te mientan la madre en la calle, pues depende de tu carácter, pero la mayoría de la gente pues no le va a importar mucho, el sistema se va a adaptar rápidamente y no pasó nada. Pero si los factores estresantes tienen una magnitud suficiente para dejar una huella en el cuerpo, van a provocar una alteración que se va a quedar ahí, que hemos estado hablando, como campo interferente, como estancamiento, etcétera, y que van a potenciar que en el futuro se facilite que otro nuevo factor estresante llegue. Entonces, el aspecto magnitud es importante. No es lo mismo que se te muera un pariente a que te tropeces en la calle y te caigas y no te lastimes, nada más te raspes un poquito, ¿verdad? La magnitud del factor estresante es fundamental. El factor patógeno interno. Hay enfermedades que se originan en el interior. Las emociones son factores que pueden generar enfermedades. Se les llama factores patógenos internos. Se pueden generar por experiencia propia y por estresores externos, pero tienen que ver con todo el procesamiento que el individuo le hace por toda su historia de vida a estos factores patógenos internos. No vemos todos la realidad de la misma manera y no reaccionamos de la misma manera a lo que pasa en nuestra vida diaria. Y desde muchas escuelas de la medicina, las emociones son causantes de enfermedad. Bueno, esta es lo mismo desde un punto de vista de la medicina moderna y de la psiconeuroinmunología. Ya se ha demostrado que los factores estresantes, como los psicológicos, a través de la secreción de hormonas y de neurotransmisores, afectan prácticamente todos los tejidos del cuerpo. Esta diapositiva sigue siendo más explicación de la psiconeuroinmunología, que ya ha demostrado cómo a través de lo que llega a nuestra mente y el núcleo paraventricular del hipotálamo se desencadenan una serie de cadenas o de cascadas en todo el cuerpo que nos van a llevar a aspectos tanto conductuales, emocionales, psicológicos como fisiológicos y que van a regular no solamente la fisiología, sino la genética, la epigenética y todos los aspectos del ser humano. El equilibrio del ser y la salud. Cuando hay un equilibrio entre el interior y el exterior, cuando hay un autoconocimiento, cuando hay un estado de hábitos adecuado, cuando hay una buena nutrición, el organismo y el medio ambiente se mantienen en un equilibrio en donde aún agentes patógenos que pudieran ser de cierta virulencia, como le decimos en inmunología, no van a penetrar de la misma manera el cuerpo humano que si penetraran un cuerpo humano que está enfermo y que no está en equilibrio. Esto es nuevamente hablar sobre el terreno y la importancia de que la mente y el cuerpo estén bien. Existen diferentes formas de tratar. Tenemos que respetar que hay muchas escuelas del pensamiento en medicina que han aportado aspectos interesantes para tratar las enfermedades. Por ejemplo, algunas terapéuticas ancestrales tratan las infecciones agudas a través de la diaforesis o tratan el calor en el cuerpo a través de provocar
¿cómo se dice? Laxación en las heces, o así, diferentes formas de tratar la enfermedad. Ujú. Por ejemplo, tenemos el curado de empacho, ¿no? Que tiene hasta sus explicaciones fisiológicas. Ujú. Cada terapéutica tiene diferentes formas de tratar la acupuntura, aún la medicina mexicana, la ayurveda, la terapia neural, etcétera, conceptualizan que hay puntos en el cuerpo que si son estimulados pueden tratar enfermedades. El masaje, desde luego, una de las terapéuticas más antiguas. Entonces, tenemos que respetar que hay diferentes formas de tratar a las personas, no solamente fármacos y cirugía. Nuevamente toco el tema de lo espiritual. ¿Aceptamos o no el axioma de que hay un cuerpo material y un cuerpo no material? Que el cuerpo humano, además de materia, es energía y puede tener campos energéticos, que lo que le hemos denominado cuerpo sutil, que pueden intervenir también en el origen de la enfermedad. La salud en el contexto extrapersonal. La salud se da en un contexto geográfico e histórico y tiene que ver con políticas públicas, con factores de complejidad que afectan la salud, con cultura, con factores económicos, sociales, todo lo que está alrededor del ser humano también afecta la salud, el espacio arquitectónico, ¿verdad? Todo afecta también la salud del ser humano. Bueno, pues estimados amigos, estos son los axiomas que desde nuestro punto de vista subyacen a lo que llamamos hoy en día medicina integrativa. No sé qué opinión tengan al respecto los presentes de este tema para que abramos la plática del día de hoy. Doctor, nos fueron llegando algunos saluditos mientras las personas que están en el chat pueden ir levantando sus manitos para darle lugar o darle la palabra. Saludo le manda doctor Georgia Sánchez Menece desde Jamaica. Hola, buenas noches, doctor. Le escribo desde Jamaica, dice. Así es, muy buena explicación. Una pregunta, doctor, mientras se va preparando las personas que están en platea. Dice, ¿el ser humano evoluciona y muta simultáneamente? Claro que sí, el ser humano va evolucionando día a día porque va viviendo experiencias, está sometido a diferentes aspectos ambientales, aspectos psicológicos. Desde la psicología humanista somos eh, seres en continuo desarrollo, y si lo unimos con la psicología corporal, ese desarrollo no solamente ocurre en la mente, sino ocurre en el cuerpo. Y desde un punto de vista muy organicista y desde la genética, también vamos modificando nuestra genética a lo largo del tiempo y vamos convirtiéndonos en seres singulares porque no todos vivimos la misma vida, todos vivimos una vida diferente y somos sometidos, aunque seamos hermanos, fuimos sometidos a diferentes aspectos durante la vida y eso nos ha creado y nos ha hecho seres singulares, únicos e irrepetibles. Gracias, Doc. El doctor Juan Pedro Herranz, por favor, puede activar su micrófono. Sí, gracias. Pues, es muy apasionante el tema de la medicina integrativa. Cada vez que uno se mete más, encuentras la importancia que tiene integrar todos los tipos de perspectivas a nivel
del mundo, a nivel global, a nivel de las civilizaciones. Y yo me voy mucho a la medicina ayurvédica, ¿no? Creo que a veces los antiguos, los babilónicos, tenían un modelo más integral, más adaptativo a lo que realmente son las condicionantes de enfermedades del ser humano, de salud de enfermedad. Me encanta el modelo y quizás a veces se perdieron muchas cosas de la medicina antigua y por qué no, a lo mejor es mucho más desarrollada que la actual. El que el médico actual alopático acepte todo esto que hemos estado viendo en los diferentes temas que has abordado todos los miércoles del seminario, es necesario. El médico alópata no creo que esté versado en estos temas, mucho menos en los aspectos de dónde viene la ciencia, los axiomas, los paradigmas, todo lo que hemos estado viendo en tus seminarios. Creo que esto hay que establecer este seminario como un punto de partida de capacitación general a todo el gremio médico, que creo que es muy importante, para que se vaya culturizando sobre el tema de la medicina integrativa. Creo que cada vez que ahondamos, cada vez que ahondas más en el tema, vamos encontrando otras perspectivas que ameritan que la mente esté abierta, que estemos abiertos al conocimiento, que aceptemos que el otro, el que está enfrente de mí es diferente a mí, que siente diferente y que percibe diferente y que tiene una raíz diferente de sus problemas de salud, de enfermedad. Y que no podemos razarlos a todos, ¿no? Ni formarlos, ¿no? Pónganse, ¿te acuerdas antes? Pónganse los que tosen de este lado y pónganse los de diarrea de este lado. Cada ser humano responde diferente y esto implica pues una preparación cultural muy importante a lo que vamos, al futuro. Y la verdad es que estos seminarios creo que deben de quedar online para que se sigan replicando, ¿no? A nivel tanto de México, que a mí me gusta la parte de México, pero también a nivel mundial. Creo que es fundamental ir metiéndonos en esta cultura que enriquece el bienestar del ser humano. Gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. A partir de hoy vamos ya acabamos de definir de alguna manera todos los preceptos o axiomas que subyacen a la medicina integrativa. Y a partir de ahí, bajo ese contexto, Juan, vamos a empezar a platicar de los principios básicos de cada una de las terapéuticas alternativas. Va a ser muy importante porque de esa manera vamos a entender en qué cree cada una de las terapéuticas alternativas. Cómo ve la enfermedad, cómo ve la causalidad de la enfermedad, ¿sí? Por eso para mí era muy importante estos seminarios como base de ahora sí, ahora entrémosle a cada una de las terapéuticas y entendámoslas desde sus bases teóricas. Ya la práctica y todo eso, pues ya, hay que tomar un curso, lo que sea, pero sí entender lo que está debajo de cada una de esas formas de ver la salud y la enfermedad. Gracias. Gracias. Bien, le damos la palabra, por favor, a Angélica Delgado y se prepara la doctora Verónica Rebollo, que ya está en sala también, por favor. Angélica Delgado, por favor, puede activar su micrófono. Muchísimas gracias, Raquel. Te agradezco mucho la palabra. Muy buenas noches, como cada miércoles. Es un gusto pues estar aquí con ustedes y poder escuchar al doctor. Particularmente todos los seminarios son hermosos, pero del día de hoy a mí me encantó, me fascinó porque pues ve al ser como alguien integral. Doctor, a mí esa parte de las memorias, del estrés, esa parte es la que a mí me encantaría que usted me instruyera. En la parte de
de las terapias integrativas, cómo podemos accionar sobre esas memorias del estrés que pudieran tener los pacientes, o inclusive uno, ¿no? Por todos los antecedentes emocionales que se han vivido. ¿Qué recomendaciones usted me haría en esa parte? Y bueno, ahí también nos encantaría anotarnos, ya dijo usted que en las disciplinas diversas integrativas, anótenos por ahí a apiterapia para que también, pues bueno, vayamos dando a conocer también esta medicina natural. Muchas gracias. Mira, lo importante de este aspecto es que tenemos que cambiar. Para los médicos conocemos un modelo que se llama el modelo de Lebel y Clark. Juan Pedro, desde esta perspectiva, no sé si alcanzas a ver que se destruye el modelo de Lebel y Clark. Es decir, así es, totalmente. Lo que tenemos que hacer ahora es construir una diferente historia clínica, Angélica. Ahora vamos a construir lo que vamos a denominar una historia de vida clínica. Exacto. Si unimos todos estos preceptos de las diferentes escuelas, llegamos a la conclusión de que la enfermedad que tengo aquí y ahora es el resultado de toda una vida en donde ha habido factores estresantes físicos, emocionales, inmunológicos, etcétera, que me han llevado a este punto. Entonces, vamos a tener que cambiar el modelo de Lebel y Clark por un modelo de historia de vida clínica. Posteriormente voy a dar una plática sobre eso en algún momento, pero esto nos invita a transformar la historia de clínica convencional, la historia clínica que es transversal y que no habla de todo esto que hemos estado hablando, por una nueva historia que tome en cuenta todos los factores que el individuo ha ido viviendo desde su perspectiva, desde su experiencia, desde que era niño. Y antes, si tenemos a la mamá ahí y nos dice que se peleaba con el papá cuando estaba en la panza o lo que sea, todo es importante para ver y entender la singularidad de cada persona que se presenta a la consulta clínica. Y esto es importante, perdón que me haya metido así, perdón Raquel, adelante. Nos estás dando la palabra. Esto es importante porque en la iniciativa de ley aquí, sobre todo en nuestro país, y yo creo que en muchos países de América Latina, pues está esto de romper un poquito esa hegemonía de la medicina alopática, que en realidad ni siquiera a veces se define constitucionalmente, ni siquiera se dice que estamos haciendo todo a través de la medicina alopática. Entonces va a tener que enriquecerse mucho las iniciativas de ley con todos los tipos de medicinas integrativas. Va a ser muy importante esto y cada vez recobra mayor importancia. Te recordarás que hace un año estás duro, hace más de un año estás en esto, 2 años estás en la cuestión de la iniciativa y pues ahora recobra un peso mayor, ¿no? Porque de ahí parte todo lo demás que necesitamos operativamente. A pesar de que estamos transformando, a veces hasta fuera de la ley, pero es que la necesidad de la gente es mayor que todo este desarrollo que tenemos legislativo, ¿no? Juan Pedro, tú eres especialista en salud pública. Sí. Dinos así simplemente, ¿las enfermedades crónico-degenerativas han disminuido o están en aumento? Pues están en aumento, mi hermano. ¿Eh? Están en aumento. ¿Qué quiere decir? Increciendo, diría yo. En increciendo, ok. ¿Qué quiere decir? Que el modelo actual no sirve, se acabó. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Así si no empezamos a abordar la enfermedad desde otras perspectivas, nunca le vamos a encontrar el punto para romper la dinámica de las enfermedades crónico-degenerativas. Así es, mi hermano. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Damos el paso a la doctora Verónica Rebollo, por favor. Su micrófono, doctora, está desactivado. Hola, buenas noches para todos. Bueno, acá en Argentina es 25 de mayo, es una fiesta patria para los argentinos
y significa un montón de cosas, especialmente la independencia de nuestra nación, pero también la independencia de las necesidades, de los martirios, de las muertes injustas que padeció en ese momento y que se sigue padeciendo en la República Argentina y en todo el continente americano. Pero también decirles, tanto como estaban hablando en su momento muy por arriba de lo que es la ley, de lo que es la salud. Vuestras constituciones, tanto la mexicana como la argentina y como otras de América, habla perfectamente del derecho a la salud. El tema es que el derecho a la salud lo acomodaron para una salud, lamentablemente, que lo puede explicar mucho mejor el doctor Aedo, de la salud monetaria, de la salud que deja dinero, de la salud que te enferma, de esa salud que enferma y no que cura, porque necesita que el paciente esté cada vez más enfermo y no se preocupa por lo que es la salud en realidad, ni la espiritual, ni la mental, sino que lo hace dependiente a un sistema macabro, ¿no? En sí. Por ejemplo, tenemos las vacunas y un montón de otras situaciones más. Pero está bueno que se pronuncie mucho cada vez más esto de una salud pública donde el enfermo pueda elegir su tratamiento a nivel natural y a nivel que vea que sea conveniente para su salud. De mi lado de salud siempre hablo tanto del derecho como paciente. He pasado por una situación de salud personal y yo no me hice quimioterapia, decidí hacerme desde con apitoxina y tuve que hacer una declaración testimonial jurídica porque mi país decía que no estaba autorizado para ese tipo de medicina cuando se contradice con mi constitución, porque al ser la constitución que dice libre de salud y que uno puede elegir su tratamiento, se contradice. Por eso es fundamental que los médicos y los abogados y los funcionarios de justicia trabajen en una salud pública donde el paciente pueda elegir el tratamiento que no sea un tratamiento comercial, sino que sepa acompañarlo a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel social, que sea amplio, que sea para una buena calidad de vida, pero también que los seres humanos, nosotros, empecemos a tomar la responsabilidad de ser responsable y de cuidar nuestro templo. ¿Y cuál es nuestro templo? Nuestra materia, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico, de saber que esos tres conjuntos de cosas tienen que estar equilibradas y acompañar al médico que esté haciendo este tipo de salud para que todas las personas en todo el planeta puedan tener salud, porque de eso se trata. Salud. La salud es fundamental y la prevención a nivel espiritual y a nivel mental, a nivel físico, es primordial. Hay que hacer programas de prevención que cumplan una conjunción de todas esas situaciones para que un ser humano tenga responsabilidad con uno, pero también sepa ser acompañado por ese profesional, no solamente como profesional, sino que el profesional también tenga ese amor por la profesión. No todos lo tienen como usted, doctor, y como muchos de los colegas que están acá, sino que solamente lo usan para un fin comercial y no para el amor por el otro. Gracias. Le voy a platicar, doctora, cuando yo era niño, yo tenía una nana, no sé si sea el mismo concepto allá, ¿no? Una señora que me cuidaba, porque mis papás trabajaban. Ella venía de un pueblo del estado de Morelos.
Y yo tenía un vecinito que me pegaba y me molestaba, y ella me decía todos los días, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. El valiente vive, así me taladreaba la cabeza. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Hasta que no entendamos que tenemos derechos y que debemos de exigirlos, como el derecho a decidir con qué tratarnos, y que nos juntemos todos como gremio y exijamos el derecho a decidir con qué tratarnos, es que vamos a obligar a las autoridades que nos tomen en cuenta en ese aspecto. Entonces, la invitación es a la cultura de la legalidad y sobre todo a la valentía. Si nuestros ancestros se mataron a balazos, a machetazos y todo por nuestros derechos civiles, que nosotros no podamos poner un amparo, carajo. ¿Verdad? Un amparo colectivo, por ejemplo. ¿Qué nos va a pasar? ¿A qué le tienen miedo? Ajá. Bueno, ese es mi comentario. Angélica. Ay, doctor, ya levanté otra vez la mano, perdón. Hablando aquí con la doctora Rebollo, habla de la administración de la pitoxina, por eso luego levanté la manita. Esa situación de la apiterapia, de la administración de los venenos de la abeja como un terapéutico, pues es un escándalo en diversos países, sobre todo, bueno, el Uruguay, ¿no? También es uno de los países en donde si no eres médico, para nada te permite administrar un veneno de la abeja, ni siquiera homeopatizado, ¿no? Entonces, realmente yo estoy muy agradecida con usted, doctor, por esa confianza, por ese amor a la medicina, por esa oportunidad que le está dando a nuestro país de que realmente los apiterapeutas en nuestro país se capaciten, tengan un proceso adecuado, protocolos de administración, porque la sustancia de la abeja, dicen por ahí, no le digan veneno porque la gente se asusta, dile sustancia, dile, no le quieren decir por su nombre, ¿no? Bien sabemos que los venenos son curativos, pero es importante saberlos manejar. Entonces, bueno, ¿qué le puedo decir, no? Yo desde el año 2008 en la universidad me decían, tú estudiaste enfermería, ¿por qué a fuerzas quieres trabajar una tesis, un proyecto de investigación con medicinas naturales y sobre todo venenos y abejas? ¿Por qué no eres un profesional normal? ¿Por qué a fuerzas quieres introducir la medicina natural, no? Y yo me enfrenté con muchísimos topes, ¿no? Dentro de mi carrera. Y el día que me titulé con mi primer proyecto, pues todos estaban sorprendidos porque decían, ¿qué es esto, no? ¿Cómo que venenos? ¿Cómo que medicina natural? Y pues yo le puedo comentar que, bueno, pues ese despertar de conciencia uno ya lo trae y es un despertar de conciencia que tiene que compartirse con los demás, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la doctora en que tenemos el total derecho de poder elegir con qué podemos tratar nuestra salud. Entonces, bueno, pues yo qué le puedo decir si para mí la apiterapia es más que mi vida, ¿no? Mi papá es apicultor, toda mi vida he consumido la apiterapia, he vivido la apiterapia, sin embargo no me cierro. Yo aquí en la clínica pues integro todo lo que el paciente requiere para su salud, medicina china, herbolaria, biomagnetismo, todo lo que sea necesario para que el paciente se encuentre bien. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. ¿Hay algún comentario, doctor? No sé si alguien más levanta la mano en sala. Rocío Nava dice, entendí todo, magnífica explicación, gracias por compartir ese tema tan interesante. Olga Marina dice, gracias doctor, desde Guatemala se le saluda, entré muy tarde, pero lo veré más adelante en diferido. Me agrada, dice Jessica Constantino, me agrada ver que se trata de que se le está dando peso importante a la hoja de vida, sobre todo ver que cada paciente tiene su origen del dolor siendo muy respetable. El doctor Juan Pedro Herranz está pidiendo la palabra nuevamente. Bien, gracias Raquel. Yo creo que es el momento ideal en el que estamos pasando, que tenemos que hacer un cambio trascendental,
porque el número de médicos y de enfermeras en nuestros sistemas de salud, y me estoy refiriendo a gran parte de Latinoamérica, no corresponde a lo que deberíamos de tener. Se calcula por la OCDE, calcúlenlo cada quien en su país, revisen el número de población y vayan sacando, estas cifras son muy importantes. Por lo menos deben de tener 3.4 médicos por cada 1000 habitantes. Hagan sus inferencias de acuerdo a la población total de cada país en Latinoamérica, Jamaica, vean todo lo que es Colombia, todo, vayan sacando y vean realmente si tienen el número de médicos reales. Por ejemplo, en mi país nos faltan muchísimos médicos y muchísimas enfermeras, porque también enfermeras es un tema muy importante. La formación entra entonces ahorita, es un capítulo fundamental, por eso empecé hablando de que tenemos que cambiar un poquito todo el aspecto de capacitación, tenemos que transformar los sistemas, transformar quién se va a hacer cargo de estas medicinas integrativas, los tenemos que certificar, que ya los tiene Copalmex hace muchos años, los tenemos que entonces buscar la manera de poder resarcir la falta de recursos que hoy nos hacen falta. ¿Saben cuántos médicos requerimos en México para poder hoy estar bien? ¿Saben qué déficit de médicos tenemos? Y se van a ir para atrás. 362,000 médicos. Si eso no es, yo le diría 365,000 médicos, pero ahora póngale por el Producto Interno Bruto que tenemos en nuestros países, que no es muy alto, siempre es más bajo que Estados Unidos, que Europa, que Canadá, que Oceanía. Entonces, pónganle que debería estar soportado por una plaza para que sea digno que los paguen. Y lo que nos pagan, si a nosotros nos dan $1 mensual, en Estados Unidos les dan 100 pesos, ¿no? Entonces, el nivel salarial es terrible, es verdaderamente abismal. Entonces, necesitamos cambiar lo que decía Paco en algún momento y siempre lo he estado tocando. Tenemos que cambiar la iniciativa, tenemos que cambiar la parte estructural de las organizaciones. Están dando su opinión. De los recursos humanos también, del manejo de los recursos humanos, de ese médico asalariado que nos ha hecho mucho daño, porque nos ha generado muchos eventos adversos, centinelas, errores médicos. Tenemos, en mi país, por ejemplo, tenemos prácticamente de 10 gentes que mueren en un hospital, la mitad se muere por errores médicos. Todo este tipo de circunstancias que tiene que ver la infraestructura, la falta de un primer nivel de atención, hoy es el momento de que todos los que estamos aquí escuchando este tema de la medicina integrativa, nos comprometamos y ayudemos al prójimo, ayudemos a nuestros semejantes, porque faltan muchas manos para hacer frente a estas necesidades de atención médica integral. Y en eso se deriva este cambio fundamental yo diría en toda Latinoamérica, me atrevo a decirlo. Podría excluir algunos países de América Latina, pero la mayoría tiene esta problemática de formación de recursos. Entonces, hay que capacitar, hay que formar, hay que cambiar las leyes internas de nuestros países, transformarlo y convencernos y empoderarnos individualmente, porque si no estamos convencidos individualmente no podemos hacer acciones de equipo y de grupo. Necesitamos convencernos personalmente que esto es necesario, por eso es importante esta capacitación, este adiestramiento. Tenemos que empoderar, tenemos que tener conciencia, voluntad de cambio y hacerlo, dar el paso a la operación, dar el paso en la atención que muchos hoy en día yo veo aquí en México, muchos naturópatas, muchos médicos integrativistas ya están metidos, están actuando, ya se adelantaron. Ahora lo que nos hace falta es la iniciativa de ley, cambio fundamental, importante para que nos soporte. Tenemos que cuidarnos de la COFEPRIS aquí en mi país, del órgano regulador, en vez de decir qué bueno que está el órgano regulador, necesito cuidarme, ¿no? Porque todo es alopatía, ese es el problema.
es una alopatía con un velo, porque no se dice en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se habla de alopatía, ¿no? Es más, no dice nunca qué tipo de medicina estamos haciendo. Siempre, pero obviamente el poder de la alopatía, que es intervencionista, engloba todos los aspectos, que ya vimos ahorita en todas estas pláticas, que es necesario un cambio ya urgente. Si no hacemos este cambio ahora, estamos saliendo de esta situación bárbara que tuvimos en esta pandemia terrible, no sé cuándo vamos a poderlo hacer. Yo creo que hay que irlo haciendo a través de alianzas, de todas estas alianzas mundiales, de todos los grupos de las redes sociales, son las benditas redes sociales, generar esa conciencia, capacitarnos todos. Yo invitaría a todos a que nos capacitemos, hagámonos pues ahora sí que una propuesta importante individual. Me tengo que capacitar y tengo que ayudar a los demás, porque si no, ¿quién va a ayudar a los demás a mantenerlos sanos, a mantenerlos en buen estado de salud? Y es un reto muy importante. Perdón por tanto que no me No, gusta buenísimo hablar. lo que dices. Perdón. Juan Pedro, en el 93, en la Sí. Biblia de las revistas médicas, el New England Journal of Medicine, publicó Eisenberg que uno de cada 3 norteamericanos utilizaba medicina alternativa. Hoy en día las estadísticas están entre el 70 y el 90% de la población. Pero ese artículo, uno de los aspectos más importantes es que los pacientes decían que en enfermedades graves no acudían a la medicina alternativa sin acudir al médico alópata. Es decir, uno de los principales argumentos para atacar a los que llamamos terapeutas de la medicina alternativa es que le van a provocar daño al paciente porque no va a ir al tratamiento adecuado y todo eso, ¿no? Esto es una falacia. De hecho, el que existan terapeutas que den atención primaria, que se enfoque en hábitos, en nutrición, en cuestiones que paren la enfermedad en sus inicios, va a evitar que llegue a otros niveles de salud, por un lado. Por otro lado, recuérdense cuando platicamos sobre la antropología médica, que considera que el primer nivel de salud es la casa, donde la abuelita o la mamá nos dice, tómate este té, haz esta cosa para mejorarte. El dejar de respetar el que hay otras gentes que son capaces de conocer algo o saber algo que pueda ayudar a una persona, es una actitud hegemónica, es una actitud de sabelo todo, de yo soy el Dios y soy el único que sabe cuál es la realidad. Ajá. Tenemos que romper esa hegemonía y hay clásicos casos en el mundo. Acá se matan haciendo libros sobre sistemas de salud y todo esto, ya sabes, en los institutos y todo esto. Cuando los chinos hace 80 años ya crearon un sistema donde crearon todo un ejército de terapeutas que les llamaron médicos descalzos, que les formaron en medicina tradicional y medicina alópata y los mandaron a todo su territorio para solucionar el sistema de salud. Y acá seguimos peleando porque los que dominan todo son los médicos, solamente que los datos que tú das pues son contundentes, no los hay. Entonces, ¿quién va a tomar la batuta para trabajar los problemas de salud de nuestro país? Me acuerdo cuando salió el artículo, te recordarás, de bioética médica del Instituto Nacional de Cardiología, el inminente Ignacio Chávez, maestro, y sacó y puso amor, se le ocurrió poner amor en sus documentos, la importancia del amor en el ser humano. Híjole, fue criticado en su momento, de esto estoy hablando de los años 60, 50, 60. Y recuerdo que en los años 80, 90 hice un artículo en la revista Horizontes donde metí espiritualidad y bueno, no sabes, recibí cantidad de críticas al respecto, ¿no? Que cómo hablaba yo de esa que si era sacerdote, y entonces cada vez me va dando la razón el tiempo de que lo que pensaba en aquel entonces era lo correcto, lo que uno debe.
Y es todos estos principios de la medicina integrativa. Entonces, que el gran maestro de la cardiología mexicana, pues nada más se formó en Francia, en otra escuela, mucho más clínica, mucho más en lo que era la medicina de antaño, ¿no? Sí. Después ya vino la medicina industrializada, en la que hemos caído ya desde hace 7 décadas por lo menos. Ujú. Muy bien. ¿Algo más, Raquel? No hay más preguntas, doctor. Perfecto. Bueno, No sé pues si el día alguien en sala. creo que no. Decía, no sé si hay alguien en sala que levante las manos. Creo que no. Sí. Adelante, Bueno, doctor. pues el día de hoy terminamos de hablar sobre la parte filosófica, la parte paradigmática, todos los principios que subyacen a la medicina integrativa. A partir de aquí cerramos este ciclo y vamos a empezar ya a hablar de cada una de las terapéuticas más importantes de la medicina integrativa. Y precisamente bajo este contexto, ¿cuáles son sus principios básicos? ¿Vale? Entonces, quedan todos invitados a seguir con estas pláticas y a juntos seguir construyendo lo que va a ser la medicina integrativa del siglo XXI. Les agradezco muchísimo de todo corazón haber estado con nosotros el día de hoy y nos vemos la próxima semana en el siguiente seminario. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.